En los últimos 5 años, todos hemos oído que el mercado inmobiliario está en una burbuja. Los precios subieron más del 50%, las hipotecas están altísimas, pero por primera vez en años las casas siguen en el mercado. Entonces, ¿esta es la grande? ¿Es este el próximo gran colapso inmobiliario que no solo derrumba el mercado de bienes raíces, sino también la bolsa de valores y tal vez toda la economía? Esa es la pregunta de este video. Voy a analizar los datos sobre el tema para que puedas tomar una decisión informada. No solo sobre comprar una casa, sino sobre tu estrategia de inversión y finanzas personales en general. Analizaremos los argumentos a favor y en contra de una burbuja. Después te daré mi opinión y quiero que termines confiando en formar la tuya. Esto forma parte de una miniserie. Acabo de responder si el mercado de valores colapsará. La economía y la inteligencia artificial están en una burbuja. Mira el video arriba, estos son complementos. Si una burbuja revienta y la otra probablemente también sea una burbuja, entonces tal vez toda la casa de naipes se derrumbe o tal vez ninguna esté en una burbuja. Decídelo tú mismo. Ahora pasemos al video. ¿Cuál es el argumento para un inminente colapso del mercado inmobiliario? Bueno, el primer punto es que hay una crisis de asequibilidad masiva y oculta para las viviendas. Si tienes menos de 30 o 40 años, probablemente ya lo hayas experimentado. No es solo algo cualitativo, es muy real. Según la NHAB, más del 75% de las familias en Estados Unidos no pueden pagar una casa nueva a precio medio, que ahora supera los $40,000. Y ten en cuenta que mientras el hogar promedio en Estados Unidos, y recuerda esto es el patrimonio neto del hogar, no de un individuo, es de aproximadamente 1.3 millones de dólares. La mediana, no el promedio, sino la mediana es de aproximadamente $20,000. Entonces, lo que eso significa es que tienes a la élite ultra rica, ¿verdad? Los adinerados que elevan cosas como el ingreso promedio y el patrimonio neto promedio. Pero cuando observas a la mayoría de las personas en esa distribución normal, son hogares, no individuos. Los hogares poseen un patrimonio neto de cientos de miles de dólares y la vivienda media supera los $40,000 y en algunos estados es incluso peor que eso. En Maine, el 91% de los hogares no puede acceder al mercado de viviendas. Me corrijo, son los hogares, no las personas. En California, algunos datos indican que se necesita ganar más de $40,000 al año para calificar para una casa promedio. La pregunta es si los precios de las casas pueden seguir tan desconectados de los ingresos locales indefinidamente. Bueno, si no pueden y simplemente no hay compradores, entonces esos precios tienen que desplomarse. Bien, ahora, el segundo punto son las altas tasas hipotecarias actuales. Tuvimos más de una década con dinero casi gratis por las tasas de interés en cero o cerca de cero. Y lo que eso significaba eran hipotecas extremadamente baratas. Y mucha gente, especialmente personas mayores, aseguraron sus hipotecas a 30 años con tasas del 2 o 3%. Y como el interés de su casa está por debajo del interés, digamos, de los bonos o de la cantidad que esperan ganar en la bolsa de valores, nunca van a querer vender eso, ni mudarse, ni hacer nada más que quedarse en esa propiedad. Piénsalo, podrías refinanciar, sacar $1 millón de la casa y ponerlo en bonos. Pagas 2% sobre el millón al banco y ganas 3.5 o 4% en bonos y te quedas con tu 2% al año. Eso es dinero gratis. Pero para los nuevos compradores en este momento estamos hablando de tasas hipotecarias muy altas, 5, 6, 7% o más, y estas tasas altas destruyen materialmente el poder adquisitivo de los estadounidenses. Cada aumento de 25 puntos base o 0.25% en la tasa excluye a más de 11 millones de hogares, es decir, millones de personas quedan fuera del mercado. Si esas tasas subieron del 2% al 7% en los últimos años, la mayoría del país queda fuera de su alcance. Entonces, si multiplicas ese tipo de demanda congelada a corto plazo por este gran problema de la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos, ¿de dónde va a venir la demanda? ¿Verdad? Algo debe ceder. De lo contrario, cualquier vendedor que quiera vender simplemente no va a poder o, siendo más realistas, nadie va a vender y nadie va a comprar. Bien, ahora, el punto número 3 es ese. Bueno, el mercado ya está mostrando algunas señales de debilidad. La casa típica ahora dura 63 días en el mercado, igual que entre 2017 y 2019. Los recortes de precios son cada vez más comunes, sobre todo en zonas del Sun Belt como Florida, Texas, Austin y Houston. Eso puede considerarse evidencia de la disminución en la demanda. Bien, ahora el punto número 4 es el mercado accesorio principal al mercado de viviendas, que es el sector inmobiliario comercial, y también la situación macroeconómica con la que estamos lidiando. Actualmente, el mercado de propiedades de oficinas está en una crisis total.
Las tasas de morosidad superan el 11.5%, peor que en 2008. Los bancos regionales poseen casi el 50% de esa deuda, y si los más pequeños quiebran, podría haber una crisis crediticia mayor. Eso prácticamente congela los préstamos, y la razón principal de eso es simplemente el COVID, y muchas personas y muchas empresas no han regresado a las oficinas. Tienes demasiada oferta y poca demanda. Así que para muchos desarrolladores inmobiliarios prefieren intentar vender por muy poco o simplemente ignorar una propiedad. Y has estado viendo que eso sucede en muchos lugares. El financiamiento y la relación entre esos bancos pueden afectar el mercado de viviendas. Por otro lado, y esto es como hablamos en el video sobre si el mercado de valores está a punto de colapsar. ¿Qué tan seguro es actualmente el mercado laboral? No está yendo muy bien. Y si el mercado laboral sigue empeorando, eso se traduce en que los consumidores tienen menos dinero. Eso también significa menos demanda de viviendas, lo que luego se traduce en que no pueden pagar sus hipotecas. Luego eso se repite. Ese era el argumento de la burbuja, pero no te preocupes, ahora mejora. Veamos por qué no estamos en una burbuja. ¿Por qué esto es diferente a un caso como el de 2008, aunque todo eso no suene tan bien? Primero, si enfrentamos una crisis de vivienda real como el colapso de 2008, si viste La Gran Apuesta, sabes a qué me refiero. Ese colapso fue por préstamos malos, pero el mercado actual es muy distinto, en gran parte por lo que ocurrió en 2008. Así que estos préstamos súper riesgosos sin documentación han desaparecido por completo. Actualmente, el promedio de la relación préstamo-valor es de 28% frente al 55% en 2008. Y esto significa que el propietario promedio sí tiene un gran colchón de capital en su casa, así que no están en números rojos. Si necesitaran vender, podrían bajar el precio sin riesgo de ejecución hipotecaria. Y aquí es donde también puedes empezar a insinuar algo que mencioné anteriormente. Eso aparece en la nota hipotecaria y no implica una caída masiva de precios, sino que los vendedores quizá no quieran vender. Así que, volviendo a estos datos de préstamos, ahora lo que estamos viendo es que esencialmente los propietarios están bien, el problema es que los compradores simplemente no pueden entrar al mercado de la propiedad de vivienda. Eso es muy distinto a una caída de precios o una crisis de deuda en el mercado de vivienda y entre propietarios actuales. Eso nos lleva a las llamadas esposas de oro, millones de propietarios con hipotecas al 2 o 3%. Y por eso nunca van a vender, porque si venden inmediatamente tienen que ir a comprar su nueva casa a una tasa del 6, 7 u 8%. Esto mantiene el inventario artificialmente bajo y el activo sigue más de 15% por debajo de los niveles antes de la pandemia. Así que una caída fundamentalmente requiere un exceso de oferta, pero ¿de dónde va a venir esa avalancha, al menos por ahora, considerando que las tasas están tan altas? En realidad lo que ves es lo opuesto, no una caída. Pero en un mercado con alta demanda de viviendas, el problema es que la demanda es por opciones más económicas. Y podrías decir que sí, vamos a entrar en un ciclo de recorte de tasas, así que las tasas van a bajar, pero si las tasas bajan, eso libera mucha más flexibilidad. Ahora los compradores pueden pagar menos por casas nuevas, permitiendo una nueva categoría de compradores. Los vendedores están más dispuestos a mudarse porque pueden comprar casas más baratas. Ahora, el punto 3 son las tendencias demográficas observadas aquí. Aunque la asequibilidad es muy baja, existen muchas tendencias demográficas positivas. Los millennials están entrando en su mejor etapa para comprar casa. Y entonces, si los precios bajaran en concordancia con un ciclo de recortes de tasas, podrías ver a todos esos millennials finalmente teniendo la oportunidad de usar algo de su dinero que actualmente está apartado y ponerlo en su primera casa. Los baby boomers no están reduciendo el tamaño de sus casas como se esperaba, sino que las conservan grandes por más tiempo. Esto genera una escasez estructural de demanda, como mencioné, donde cualquier baja en los precios o en las tasas hipotecarias podría ser respondida por esta enorme demanda acumulada que pone un tipo de piso a la caída de los precios. Bien, con base en todos esos datos, voy a darte mi perspectiva sobre si estamos o no ante una inminente crisis inmobiliaria. Pero, por supuesto, usa esos datos para tomar tu propia decisión informada sobre todo este tipo de cosas. No creo que los datos muestren una crisis similar a la de 2008 ni algo cercano. Creo que es mucho más acertado decir que estamos en un punto muerto. Las tasas son demasiado altas, la oferta es demasiado baja y aunque los precios son demasiado altos para los compradores, el inventario es simplemente demasiado bajo para una verdadera caída. Porque de nuevo hay una cantidad masiva de efectivo esperando aquí. Los estadounidenses poseen cerca de $7 billones en efectivo y pronto habrá un ciclo de recorte de tasas.
Así que cuando esas cosas empiezan a funcionar juntas. Sí, por cualquier razón, la gente empezara de repente a vender más casas y a un precio más bajo, creo que la demanda estaría ahí. Y muchísimas personas estarían muy felices de tener la oportunidad de comprar a un precio más bajo. Ahora en Estados Unidos hay submercados muy distintos, por lo que quizá conviene verlo así. En mercados sobrecalentados como Florida, Texas y Arizona podrían haber caídas moderadas, mientras que los más accesibles del medio oeste y noreste seguirían con crecimiento moderado. Estas cosas funcionan juntas en la corrección, creando un estancamiento que se resuelve con el tiempo. Ya no se ofrecen $100,000 sobre el precio solicitado. Y así ha sido el mercado durante gran parte de la última década, con este tipo de fiebre de tasas de interés bajas como dinero gratis. Dicho esto, concluyo con las proyecciones para 2026, así que es probable que las tasas hipotecarias bajen un poco, pero aún se mantendrán estructuralmente altas. Terminarán 2026 entre 59 y 62%, mientras que las ventas de casas finalmente deberían aumentar después de sus mínimos de 30 años, subiendo entre un 5% y un 10% en 2026 a medida que los compradores se adapten a estas tasas de interés más bajas. Y finalmente los precios de las casas son el gran tema de debate. Y las proyecciones ahí van desde una disminución del 5% hasta un aumento del 4%. Eso dependerá en gran medida de lo que ocurra en otros aspectos. Si Estados Unidos entra en recesión o si tienes un Producto Interno Bruto creciendo 4%, ¿verdad? En el mercado inmobiliario puede haber mucha variación. Si este desglose te ayudó a entender más sobre la vivienda o a tomar mejores decisiones financieras, suscríbete para más videos. Gracias por tu tiempo, nos vemos pronto. Saludos.